Me llamo Isabella, tengo 34 años y vivo con mi esposo Daniel en una casa encantadora en el barrio de Coyoacán, en Ciudad de México. Nuestra vida era un retrato de armonía, o al menos eso pensaba yo. Daniel es un americano que se enamoró de México y de mí hace 10 años cuando vino a una conferencia sobre sostenibilidad. Siempre fue dedicado, cariñoso y apasionado por cada detalle de nuestra rutina. Pero últimamente algo cambió. Sus ojos, que antes estaban llenos de calidez al mirarme, ahora parecen más distantes. Comenzó a llegar tarde a casa, diciendo que tenía mucho trabajo pendiente. Sin embargo, había algo en su tono de voz, en su actitud vacilante que no encajaba con el Daniel que yo conocía. Traté de ignorar las señales, la distancia, las excusas, los silencios, pero un día, mientras organizaba su escritorio, encontré una nota escrita en un español inseguro. Gracias por todo. Espero verte pronto. Mi corazón se aceleró. ¿Quién era ese? ¿Por qué Daniel no me había contado sobre esto? Ese pequeño papel parecía contener todas las respuestas que temía. Decidí enfrentarlo esa noche. Preparé la cena como siempre, tratando de mantener la calma, pero mis manos temblaban. Llegó tarde como de costumbre y al sentarse a la mesa evitó mirarme. Daniel, necesitamos conversar, le dije, mientras mi voz oscilaba entre el miedo y la determinación. Él levantó la mirada sorprendido, pero también cauteloso. Por supuesto, Isa, ¿qué ocurre?, respondió. Ese fue el inicio de una conversación que cambiaría todo. Respiré hondo, tratando de organizar mis pensamientos antes de hablar. Las palabras parecían demasiado pesadas para salir, pero sabía que necesitaba respuestas. Has estado muy diferente conmigo y encontré esto hoy. Coloqué la nota sobre la mesa entre nosotros. Él la miró fijamente, sus dedos vacilantes acercándose al papel. Isabella, ¿puedo explicártelo?, comenzó, pero su voz sonaba distante, casi derrotada. Entonces explícame, ¿quién es ese? ¿Por qué me ocultas algo?, pregunté sintiendo mi voz temblar entre la rabia y la tristeza. Daniel cerró los ojos por un momento, como si se estuviera preparando para una revelación dolorosa. Es Sofía, una colega del trabajo. Atravesó por una situación complicada y yo la ayudé. Eso es todo. Aunque sus palabras parecían simples, algo en su tono y en su vacilación no me convenció. Decidí investigar por mi cuenta. Al día siguiente, después de que él salió para trabajar, llamé a mi mejor amiga Carmen, quien siempre ha sido mi apoyo. Le conté todo y juntas planeamos descubrir la verdad. Carmen sugirió que fuéramos a su oficina durante la hora del almuerzo. Así podríamos observar discretamente y ver si algo parecía extraño. Cuando llegamos, nos quedamos en el café de al lado, desde donde podíamos ver la entrada del edificio. Fue entonces cuando vi a Daniel salir con una mujer. Era joven, con largo cabello castaño y una sonrisa radiante. Él parecía relajado, más ligero que nunca. Mi corazón se hundió. ¿Quién era realmente Sofía? ¿Sería solo una colega? ¿Y por qué nunca mencionó esta cercanía? Carmen tomó mi mano tratando de consolarme, pero yo estaba decidida a saber más. Esa noche, al confrontarlo de nuevo, finalmente confesó a Isabella. Solo quería ayudar. Sofía estaba enfrentando problemas económicos y personales. Le presté dinero y eso fue todo. No quería preocuparte, pero el problema no era el dinero, era el secreto. Era el hecho de que había ocultado algo de mí y eso rompió una parte de la confianza que teníamos. Los días siguientes estuvieron llenos de silencio e incertidumbre. Comencé a preguntarme si estábamos listos para enfrentar la verdad sobre nosotros mismos. Lo observaba desde lejos con la mente llena de preguntas y un corazón apretado. Daniel parecía distante, más que nunca. Su comportamiento en las últimas semanas había cambiado, pero hoy ya no podía ignorar lo que estaba justo frente a mí. La nota que encontré cuidadosamente doblada en el bolsillo de su abrigo fue el punto de quiebre. Era un pedazo de papel simple, con solo un nombre escrito Ann. No había más nada, ninguna explicación, ningún contexto. Mi corazón se disparó al pensar en las posibilidades. ¿Podría ser una simple amistad o algo mucho más profundo? Y no sabía qué sería peor. Decidí confrontarlo de inmediato. Me acerqué a él mientras estaba sentado en el sofá, absorto en la pantalla de su celular. Daniel, ¿quién es ese?, le pregunté, tratando de mantener mi voz firme, pero sintiendo la tensión borrar mis palabras.
Él vaciló por un momento, sus ojos se desviaron hacia un lado como si la pregunta lo hubiera tomado por sorpresa. Isabela, esto no es lo que piensas. Empezó, pero su voz era baja, sin la confianza habitual. Entonces, ¿qué es Daniel? ¿Qué está pasando? ¿Quién es esa mujer? Mi voz sonó más firme de lo que esperaba, pero el miedo era real. Tenía que escuchar la verdad, aunque doliera. Suspiró y dejó su celular a un lado. SN es Sofía, una amiga de trabajo, Anella. Ella estaba pasando por dificultades personales y solo quería ayudar. Lo miré fijamente, tratando de procesar esas palabras. Sofía, ¿quién era realmente? ¿Por qué nunca la mencionó antes? Sabía que algo no estaba bien. ¿Cómo pudo haberme ocultado algo así? La confianza que tenía en él se desvanecía poco a poco. Entonces tomé una decisión que cambiaría todo. No le creería hasta ver con mis propios ojos. Durante los días siguientes, busqué más pistas. Todo parecía normal a simple vista. Salía para trabajar, volvía por la noche. Pero había algo en la manera en que hablaba de Sofía que me desconcertaba. Siempre la mencionaba de manera casual, pero veía un brillo en sus ojos cuando pronunciaba su nombre. Y ese brillo, aunque sutil, era más que suficiente para hacerme dudar. Esa tarde del viernes, después de otra noche de silencio entre nosotros, decidí seguir a Daniel. Lo observé salir de casa y conducir hasta un café alejado de nuestra rutina diaria. Me quedé ahí observándolo desde lejos mientras entraba con una mujer. Era joven, de cabello castaño oscuro y llevaba un vestido sencillo pero elegante. Conversaron por algunos minutos en la acera, riendo como si estuvieran muy a gusto. No quería creer lo que veía, pero mi corazón me decía que ahí estaba la respuesta que buscaba. Él nunca me había hablado de esa mujer. Nunca mencionó que ella se había vuelto importante para él. Al día siguiente, ya no pude quedarme en silencio. Cuando llegó a casa, intenté mantenerme tranquila, pero las palabras salieron de golpe a Daniel, quien es Sofía. Los vi anoche en el café. No sirve de nada mentir. Me miró con los ojos perdidos, como si tratara de encontrar una forma de explicarlo sin causar más dolor. Isabela, nunca quise lastimarte. Sé que esto parece más de lo que es, pero es solo que ella ha sido una amiga, alguien con quien he estado conversando. Y sí, nuestra amistad ha sido importante para mí, pero no es lo que piensas. Pero sus palabras no tenían sentido para mí. Sentía que había algo más que no me estaba diciendo. Algo que estaba intentando ocultarme. ¿Cómo podría seguir en una relación donde se omitían verdades? ¿Cómo podría confiar en alguien que parecía tratarme como una extraña? El dolor de no saber qué estaba pasando entre ellos me consumía. Necesitaba respuestas, pero más que eso, necesitaba la verdad. Y haría lo que fuera necesario para descubrirla. El fin de semana llegó y con él una sensación de que todo estaba a punto de desmoronarse. Ya no podía seguir ocultándome de la verdad ni de las pequeñas evidencias que aparecían cada día. Aquella mañana Daniel me pidió salir, como si fuera una rutina cualquiera. Pero yo sabía que algo estaba a punto de cambiar. Trató de ser amable como siempre. Vamos a comer, Isabela. Sé que has estado tensa. Tal vez un poco de aire fresco te haga bien, pero mi mente no podía descansar. Ya sabía lo que tenía que hacer. No podía seguir viviendo con esa incertidumbre, con ese torbellino de sentimientos que me consumían por dentro. Durante el almuerzo la conversación fue superficial. Hablábamos de cosas pequeñas como el clima y los planes para la semana. Pero yo sentía el peso de cada palabra no dicha. Lo observaba tratando de captar cualquier gesto, cualquier expresión que revelara lo que realmente estaba sucediendo, pero él estaba cerrado, como siempre. Después del almuerzo, llegó el momento. Ya no podía esperar más. Llegamos a casa, y al entrar al cuarto, me giré hacia él, y le dije con voz firme pero cargada de dolor a Daniel: necesitamos hablar. Ya no aguanto más con esto. ¿Quién es Sofía realmente? ¿Qué está pasando entre ustedes? Necesito saber la verdad, Ana. Ahora. Me miró, parecía que el suelo se había desvanecido bajo sus pies. Una expresión de culpa y miedo apareció en su rostro. Isabela, vaciló. No quería que llegáramos hasta aquí, no quería que sufrieras. La verdad es que Sofía y nosotros comenzamos a acercarnos. Me sentía distante de ti, y ella fue alguien con quien encontré una conexión. Pero eso no significa que te ame menos.
Nunca quise lastimarte. Esas palabras cayeron como una hoja afilada en mi pecho. La conexión que él tenía con ella, ese lazo que ni siquiera sabía que existía, ahora estaba allí frente a mí como un espejo roto reflejando todas las fallas de nuestra relación. Sentí una rabia creciente dentro de mí. No era solo el dolor de lo que me estaba contando, sino el hecho de que me ocultó todo esto durante tanto tiempo. Pensó que podría mantenerlo en secreto, como si yo no mereciera la verdad. Respiré profundo tratando de controlar la tormenta dentro de mí. Entonces, ¿es eso? ¿Te estás alejando de mí? No fue solo una amistad, ¿verdad? Fue más que eso, Daniel. Vi la forma en que la mirabas, la manera en que interactuaban. Vi lo que no me estabas diciendo. Él bajó la cabeza, la vergüenza estampada en su rostro. Me equivoqué, Isabela. Sé que me equivoqué. Lo siento mucho. Ya no sabía qué pensar, qué sentía por él ahora. ¿Cómo podría perdonarlo por todo lo que había sucedido? La confianza estaba destruida y no sabía si podría reconstruirla. Pero al mirarlo, algo dentro de mí aún dudaba. Lo amaba, pero también me sentía traicionada y perdida. La decisión de seguir adelante no sería fácil, pero sabía que tenía que hacer algo para retomar el control de mi vida. No sé qué hacer, Daniel. No sé si puedo seguir así. No sé si puedo perdonarte. Esas palabras, a pesar de ser dolorosas, salieron con una claridad que nunca imaginé. Y en el fondo sabía que a partir de ese momento nada volvería a ser igual. En los días siguientes mi mente estaba completamente desordenada. La verdad que Daniel me había revelado resonaba en mi cabeza como un peso constante. No podía dejar de pensar en la traición, en las palabras que me dijo y, lo más importante, en lo que iba a hacer con todo eso. Sabía que la decisión de seguir adelante no sería simple, pero también sabía que no podía seguir viviendo en un ciclo de incertidumbre y dolor. Durante esas noches sin sueño, pensé en todo lo que habíamos vivido juntos. Nuestra historia no fue fácil, pero había amor, compañerismo y tantas memorias que incluso ahora todavía me tocaban profundamente. Me veía perdida, con el corazón dividido entre la ira y el amor, entre la necesidad de protegerme y el deseo de luchar por nuestra relación. Entonces un día, después de días de silencio, decidí que necesitaba tiempo sola para reflexionar. Fui al parque donde solía caminar sola, donde sentía una paz inmensa. Me senté en el banco que durante años parecía ser mi lugar de reflexión y allí, entre los sonidos del viento y los transeúntes, comencé a escribir. No tenía una idea clara, pero escribir me ayudaba a organizar los pensamientos. Lo amo tanto, pero ahora todo está roto y no sé si puedo juntar los pedazos. Escribía y me permitía sentir el dolor sin prisa por superarlo. Y fue en ese momento cuando me di cuenta, a menos N, o necesitaba tomar una decisión apresurada. Podía elegir lo que fuera mejor para mí, sin presiones. Era mi derecho elegir mi felicidad, elegir si quería continuar la relación o no. En los días siguientes, Daniel intentó acercarse, pero no fue fácil. Me pidió disculpas nuevamente con la voz llena de arrepentimiento. Isabela, nunca quise perderte. Eres mi vida, mi compañera. Me equivoqué, pero ¿puedo cambiar ante? Lo prometo. Pero no era solo eso. No necesitaba promesas vacías, necesitaba acciones. Mostrarme que realmente entendía la profundidad del dolor que causó. Comencé a distanciarme porque sabía que necesitaba sanar mis propias heridas antes de cualquier cosa. Y fue en el espacio que me di a mí misma que comencé a ver la verdad. Lo amaba. Pero la confianza estaba tan dañada que para seguir adelante sería necesario un esfuerzo que no sabía si él estaba dispuesto a hacer. Daniel, con el tiempo, mostró cambios. Comenzó a escucharme más, a ser más transparente. No fueron cambios milagrosos, pero algo dentro de mí comenzó a calentar de nuevo. La idea de reconquistar la confianza, la renovación de nuestra relación, comenzó a ser una posibilidad y no más una ilusión. Aún no sabía si podría confiar plenamente en él, pero comencé a sentirme lo suficientemente fuerte como para tomar la decisión que necesitara. Sin miedo. Y por más que el dolor aún estuviera presente, comencé a darme cuenta de que en el fondo, la verdadera superación sería mía. Si la relación continuaba, sería por elección mía y no por obligación o miedo a perder. Y allí, en ese banco del parque,
Entre pensamientos dispersos y hojas cayendo a mi alrededor, tomé la primera gran decisión. Sería mi propia aliada, sin importar lo que el futuro nos deparara. La tensión entre Daniel y yo continuaba creciendo a medida que pasaban los días. A pesar de los cambios que él había hecho, aún había una barrera invisible entre nosotros. Algo que no podía borrar simplemente con promesas o gestos. Y yo, por más que intentaba convencerme de que podría confiar nuevamente, sentía un vacío inmenso en mi pecho. Un eco del dolor que aún no se había curado completamente. Una tarde, después de una reunión de trabajo agotadora, decidí ir a nuestra casa. Estaba cansada, emocionalmente drenada, pero sentía que debía confrontar algo que me estaba consumiendo. Daniel no estaba en casa cuando llegué, y en ese momento sentí que tal vez era el momento de mirar nuevamente hacia nosotros dos, no desde la perspectiva del dolor, sino desde la perspectiva de la esperanza que todavía persistía. Me senté en la sala observando el lugar que había sido nuestra casa durante tanto tiempo. Todo parecía tan normal, pero al mismo tiempo había algo profundamente alterado. El cuadro en la pared, la mesa del comedor donde solíamos reír, todo parecía distante, irreconocible. Entonces, al levantarme para tomar una taza de café, algo llamó mi atención. Un pedazo de papel estaba parcialmente visible saliendo de un cajón en el escritorio. Fui hasta allí dudosa, con el corazón acelerado. Cuando abrí, el pedazo de papel era una carta. La caligrafía era de Daniel, y mi corazón se detuvo por un instante. En la carta él explicaba lo mucho que me amaba, pero confesaba que había cometido un error irreparable. Pedía disculpas no solo por la traición, sino por todas las mentiras que había dicho, por las cosas que no hice y por lo mucho que había fallado como esposo. Se culpaba por el dolor que había causado, pero sobre todo mostraba un entendimiento profundo de lo que yo estaba pasando. Más que eso, expresaba su deseo de hacer todo lo posible para corregir sus errores y convertirse en un hombre mejor. No solo para él, sino para nosotros dos. Lloré durante horas. Lo que había buscado, eso que me faltaba, estaba allí. No solo pedía perdón, estaba demostrando con acciones concretas el deseo de cambiar. Pero la duda seguía allí. ¿Podría perdonarlo? ¿Sería posible reconstruir lo que habíamos perdido? Cuando Daniel llegó a casa, me encontró en la sala con los ojos rojos, pero con una expresión diferente. Algo dentro de mí había cambiado en ese momento. Ya no se trataba de ira o pérdida. Se trataba de posibilidades. Él se acercó lentamente, sus ojos fijos en los míos. No dijo nada al principio, solo esperó. No sabía qué hacer. Así que finalmente lo miré y dije con la voz entrecortada a Daniel: no sé si puedo confiar en ti ahora. El dolor es muy grande, pero no puedo negar que de alguna manera todavía siento que hay algo entre nosotros que vale la pena luchar. Él se quedó en silencio por un momento, y luego, con una calma inesperada, dijo: sé que no tengo derecho a pedir nada más, pero solo te pido una oportunidad para demostrarte que puedo ser el hombre que mereces. El clima en la sala se volvió pesado y la decisión estaba en mis manos. Sabía que independientemente de lo que eligiera, tendría que sanar. Pero al mirarlo, algo en su mirada me dio la esperanza de que tal vez, solo tal vez, podríamos encontrar el camino de vuelta. El silencio que flotaba entre nosotros era asfixiante, pero también de alguna manera cargaba la promesa de que podría haber algo más. No era el final feliz que imaginaba, pero parecía ser el comienzo de algo nuevo. La decisión de Daniel y yo de intentar reconstruir lo que teníamos no fue fácil. Pasamos meses de diálogos difíciles, momentos de frustración, pero también de pequeños pasos que al final resultaron ser más importantes de lo que imaginábamos. Ese vacío que antes parecía imposible de llenar poco a poco comenzó a ser reemplazado por algo más sólido: confianza. La confianza no se reconstruye de la noche a la mañana, pero con el tiempo me di cuenta de que era posible volver a creer, no solo en el sí, no también en nosotros dos. Él tomó acciones concretas para cambiar. Daniel se dedicó de una manera que no había visto antes a demostrarme que estaba comprometido. Buscó ayuda para lidiar con sus propios problemas, empezó a abrirse más sobre sus sentimientos y, sobre todo, me escuchaba cuando necesitaba ser escuchada. No intentó borrar el pasado, sino aprender de él. Eso, más que cualquier gesto grandioso, me hizo empezar a ver una posibilidad real de un futuro juntos. Un año pasó desde ese momento en la sala y aunque no fue una transformación mágica, hoy
Estamos en un lugar donde puedo mirar a Daniel y ver a un hombre que tiene las mismas fallas, pero también el mismo deseo de luchar por nosotros. La herida de la traición nunca será completamente borrada, pero no define nuestra historia. Hoy estamos más cerca que nunca, menos o porque todo se haya resuelto, sino porque aprendimos a lidiar con los fantasmas del pasado, a vivir con las cicatrices y, lo más importante, a creer que el amor en su forma más realista es algo que requiere trabajo, paciencia y, sobre todo, sinceridad. Si alguna vez me preguntaran si valió la pena,